primer año, segundo año y tercer año. No lo teníamos, nada más teníamos 2. La pregunta es, ¿y cómo le van a hacer en Colima para aplicar todas esas cosas? ¿Qué instrucciones hay? Bueno, hay un proceso normativo que se cubre cuando una institución pasa a ofrecer un servicio público. Lo primero que se debe hacer es obtener una clave pública del centro de trabajo que lo ubica dentro de un servicio completamente gratuito y obligatorio, como lo hacen todas las escuelas del país. Segundo, la plantilla de personal tendrán que ser docentes que reciban un recurso regularizable de la Secretaría de Educación. ¿Qué significa regularizable? Que esté contemplado cada año de manera ininterrumpida y que no sea sujeto a negociaciones o a tipo de convenios que se tengan a nivel federal como un tipo de subsidio. Esto sería el primer paso, el otorgamiento de la clave pública y la asignación de un recurso regularizable, que para ello se sigue un proceso que en su momento la Secretaría de Educación, al recibir este tipo de información, habremos de iniciar. Yo he platicado de manera muy formal con el senador Joel Padilla, le he explicado de cuál es el procedimiento que aplica para este fin, tiene conocimiento, sabe cuál es el proceso, pero además hay algo muy importante. En los casos de preescolar y primaria, como bien tú lo comentas, este servicio, al pasar a educación pública, los centros escolares donde laboran actualmente tendrían que pasar a ser propiedad del gobierno del Estado. Y todos los centros de trabajo, al tener una clave pública, estarían sujetos al movimiento que los trabajadores, por derechos sindicales, pudieran exigir. Esto es, si esta escuela, este CENDI, que ofrece preescolar y primaria, ya es público, a mí como trabajador me interesa cambiarme a ese centro de trabajo y tendríamos que hacerlo de manera institucional y atendiendo a los derechos. Esto significa, tendría trabajadores sindicalizados, federalizados y acorde a la nueva normatividad, esto es, bajo lo que es el ingreso de cualquiera de ellos al servicio docente. Bueno, por principio de cuentas tendrían trabajadores federalizados, esto es, dependientes de la federación. Sindicalizados, bueno, hay un proceso de incorporación, que es una decisión personal que los trabajadores tienen de acuerdo a la ley de asociación. Si ellos así lo deciden, tendrán que incorporarse y eso es también muy sencillo. Pero lo que sí es un hecho es que serían dependientes del sistema federal en cuanto al sostenimiento económico. ¿Todos los que están en este momento pasan en automático a este estatus? Sería parte del proceso que habríamos que revisar. Recuerden ustedes que hasta este momento está vigente la ley del servicio profesional docente y la asignación de plazas es mediante examen de oposición, mediante un resultado realizado. Si se realiza un proceso de regularización que tiene que ver con los años de antigüedad que ya tienen laborando los trabajadores de estos subsistemas, habría de revisarse, habría que proponerse y tendría que autorizarlo la Secretaría de Educación Pública otorgando las plazas con el presupuesto federal que requieren. Finalmente, en este momento la preocupación de los padres de familia, no en este CENDI de la Villa, en todos los CENDIs, es qué va a pasar con su inscripción de sus hijos que están en este momento ya casi por concluir las inscripciones anticipadas. Bueno, en este momento nosotros estamos en un proceso que es de convocatoria nacional, el calendario nacional así lo marca, que desde del 1 al 15 de febrero se realizan las preinscripciones en todo el país. En el caso de Colima no son preinscripciones, son inscripciones definitivas, porque eso nos permite a nosotros tener el número más aproximado de alumnos que vamos a atender y nos permite planear el próximo ciclo escolar en cuanto a cuántos paquetes de útiles habremos de necesitar, cuántos libros de texto, cuántos maestros, pero sobre todo cuántos uniformes. Las inscripciones están abiertas en todos los planteles educativos del Estado y el único criterio es que cumplan con los requisitos que para ello se requieren. Aunque en este momento no existen en la base de datos ni en la computadora los CENDIs. Tendrán que seguir operando en el esquema que tienen registrado ellos ante la Secretaría de Educación y una vez que se haga el proceso o el tránsito al sistema federalizado, nosotros haremos la reincorporación pertinente. ¿Le recomiendas que sigan pagando como vienen pagando el dinero, todas sus cuotas? Es que mientras no esté terminado el proceso, mientras no se haga un anuncio oficial de que ya este tipo de instituciones pasan a depender oficialmente de la Secretaría de Educación Pública, tendrán que operar en el mismo esquema para terminar el ciclo escolar. Te agradezco, secretario. Muchas gracias. A mí me gustaría preguntarle sobre el despido de trabajadores, cambios de contrato, bajas. A ver, despido de trabajadores no hay.
Un trabajador es despedido cuando es un trabajador de base y por alguna razón se le rescinde su relación laboral. En este caso nosotros no tenemos despidos de trabajadores. Estamos en un proceso de regularización de la estructura ocupacional que la Secretaría de Educación tiene. Esto es, la Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de Planeación emite unas reglas para el número de personal que debe operar en los centros de trabajo. Esto es, se justifican el número de maestros con un número definido de alumnos, el número de trabajadores administrativos y de intendencia con un número determinado de grupos en las escuelas. En ese sentido, Colima estaba ubicado como un estado con superávit de personal. Esto es, de acuerdo a la estructura ocupacional que marca la Subsecretaría de Educación Básica, nosotros tenemos en el estado de Colima muchos trabajadores que no justifican su situación laboral en las escuelas. Eso nos obliga a nosotros a hacerlo porque es un requerimiento federal ya que en el mes de noviembre nos llegó y que además la propia ley de austeridad que aprobó el Congreso del Estado en Colima recientemente nos obliga a revisar la situación de los trabajadores que están por contrato. La ley dice muy claro que solamente se autorizarán aquellos contratos que sean realmente necesarios y excepcionalmente justificables. ¿Qué nos obliga a nosotros? Pues a reorganizarnos, a hacer un trabajo muy fino y platicar con cada uno de los trabajadores. Las personas que están laborando por contrato tienen un inicio de contrato y tienen un término. Esto es por ley. No hay vuelta de hoja en ese sentido. Lo que estamos haciendo es ahorita nosotros revisar cada caso para reubicar a donde realmente se justifique un trabajador o dejarlo donde realmente se justifique y poderlo recontratar. Hasta el momento, ¿cuántos trabajadores no han justificado? Nosotros tenemos un promedio de 1,473 trabajadores que están laborando por contrato, docentes, administrativos y manuales. Los docentes pasan por otro esquema. Los docentes que están por contrato es por alguna razón de que el titular está de licencia, de que el titular está comisionado o de que el titular está en otra responsabilidad. A estos compañeros el contrato se les termina cuando el titular regresa. Eso no hay vuelta de hoja. Tenemos otros docentes que están en grupos por contrato donde no hay plaza para ellos. Pero estamos haciendo un trabajo nosotros también porque tenemos escuelas donde tenemos docentes que no se justifican por el bajo número de alumnos. Esto es, escuelas con 13 niños en grupo, con 12, con 11, y que ahí lo que tenemos que hacer es fusionar grupos para dejar grupos de 23, de 25 con un solo maestro, y el maestro que por alguna razón deba ser ubicado se vaya a ocupar grupos donde están por contrato. Y el otro grupo, que es aproximadamente la mitad, son los trabajadores administrativos y manuales, que son bajo este esquema que te acabo de comentar. Secretario, ¿cómo va el caso del niño que fue agredido en un preescolar en la comunidad de Xuchitlán? Bueno, para nosotros decirles que nos da mucho gusto la información que nos ha dado recientemente el secretario de Salud de que el niño va evolucionando favorablemente. Nosotros desde el día que nos enteramos de la lesión que sufrió el niño, estuvimos en comunicación directa con los familiares. Yo personalmente estuve en el hospital universitario platicando con el papá de nuestro amigo, de nuestro niñito Leandro, y manifestándole toda la disposición y apoyo para los casos extraordinarios que se requieran fuera del hospital. Estuvimos en relación directa con el doctor Miguel Becerra, quien nos mostró toda la disposición y apoyo para que nuestro niño reciba una atención de primerísimo nivel. Todos los días por la mañana nos da un informe detallado y el último que tenemos es que va evolucionando de manera favorable. Para nosotros eso es lo prioritario. Hemos tenido reunión ya con los padres de familia en el jardín de niños, con las maestras, con la directora, y lo que hemos manifestado hasta ahorita es que lo prioritario para nosotros es la recuperación de Leandro. Que hay una investigación, sí se hace necesario que se haga una investigación, ya hay una denuncia ante la Fiscalía General, porque surgen interrogantes que nos preocupan. ¿Cómo es posible que un niño con lesiones tan severas como tráquea fracturada, costillas fracturadas, un pulmón perforado, haya salido por su propio pie de la escuela sin manifestar ningún dolor ni síntoma? ¿Cómo es posible que hasta por la tarde se haga la denuncia de que el niño empieza a tener síntomas? Es muy preocupante eso. Unas lesiones tan severas podrían ser ocasionadas por un niño de 4 o 5 años.
Entonces, hay una investigación que se está realizando. Yo espero que la Fiscalía en breve nos dé información al respecto para poder tomar determinaciones. En tanto eso ocurre, platicamos ya con los padres de familia, con las maestras, con los maestros, y estamos en espera de que se nos dé mayor información. La atención ya la estamos haciendo, tenemos protocolos de seguridad. Sí, de hecho, tenemos protocolos de seguridad de emergencia escolar, tenemos reuniones todos los fines de semana, acabamos de capacitar a un elemento en todas las escuelas públicas en primeros auxilios. O sea, las medidas están tomadas de cómo prevenir. Pero bueno, son situaciones que nadie desea, que nadie espera y que sí los maestros sí nos debe dar la lectura de que debemos estar más atentos. Secretario, si se tratara un caso de bullying escolar, ¿qué pasaría con los estudiantes? Existen las sanciones para ello. Si se tratara de un caso de bullying escolar, ya estamos en pláticas con el DIF estatal para establecer relaciones y comunicación de trato psicológico tanto para padres de familia, alumnos y maestros, pero yo no me atrevería a asegurar nada hasta que no tengamos una información veraz. Muchísimas gracias, muy amable.